Conoció una nueva presentación, un nuevo escrito de Carta Abierta, que en este caso ya están reclamando que Cristina Fernández de Kirchner encabece la lista de la oposición como candidata a presidenta ante este crecimiento neoliberal. Una carta fuerte que en realidad queremos que nos cuente un poquito, que nos compartirla con Ricardo Forster, el filósofo y ensayista integrante de Carta Abierta. Ricardo, ¿cómo te va? Buenos días. Muy bien, buenos días. Gracias por atendernos. Un gusto. Bueno, contanos un poco esta carta, ¿por qué sale en este momento expresamente? A ver, creo que es un momento muy particular de la vida argentina, difícil no sentirse abrumado por el nivel de daño y de destrucción que las políticas del gobierno de Mauricio Macri vienen desplegando y que se han profundizado a partir del primer acuerdo fallido con el Fondo Monetario, el segundo que se implementa ahora, que supone un horizonte de recesión, de caída del salario, de destrucción de las jubilaciones, de, yo diría, quebranto de decenas y decenas de pequeñas y medianas empresas que están imposibilitadas de enfrentar tasas exorbitantes, pero básicamente es un intento de posicionar políticamente la realidad argentina actual, ver en qué lugar estamos, qué significa ser oposición, cómo se sale de este momento tan oscuro por el que está atravesando la Argentina, desde que Mauricio Macri se hizo cargo de la presidencia y ya a lo largo de casi 3 años, absolutamente todas las medidas que ha tomado su gobierno y las leyes que ha implementado y sus decretos de necesidad y urgencia han estado dirigidas a restar derechos, a dañar la vida social, económica, cultural, institucional del país. No hay una sola medida tomada a favor de las grandes mayorías, pero ya no de las grandes mayorías populares, sino también incluso de su base electoral, los sectores de las clases medias, que ven cómo todos los días se deteriora su nivel de vida, ven de qué manera algo que antes no incidía de forma determinante en su vida diaria, hoy asume una sensación de abismo, como es el pago, por ejemplo, de las tarifas, el aumento salvaje de la gasolina, que es el producto, por otra parte, de haberle entregado una herramienta clave del Estado, que es el control de los precios de los combustibles, a las propias petroleras, que es poner al lobo en el gallinero. Y así lo han hecho con casi todas las cosas. Cambiaron el sistema de movilidad jubilatoria y la jubilación aumenta a cuentagotas y siempre por debajo de la inflación. Están destruyendo lo que costó muchísimo construir, que es la estructura de la ciencia y la investigación en la Argentina. Rebajaron a estatus de secretaría nada más ni nada menos que al Ministerio de Salud, al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Ciencia y Tecnología y al Ministerio de Cultura, lo que marca qué tipo de país quiere el macrismo. Bueno, la carta está pensada y por eso su extensión trata de dar cuenta en muchos de estos órdenes lo que ha venido sucediendo en la Argentina y toma una fuerte posición política poniendo el nombre de Cristina Fernández de Kirchner como para nosotros necesaria candidata a presidente en unas elecciones de octubre del 2019, por supuesto, imaginando un frente muy amplio que vaya, ¿por qué no?, a unas PASO con aquellos sectores que quieran ir a las PASO, diferenciando claramente a un sector que se llama a sí mismo peronista, pero que hace mucho tiempo que tiene poco que ver con el ideario del peronismo, si es que entendemos al peronismo como ampliación de derechos, como una industrialización con distribución del ingreso, como representante de los intereses de las grandes mayorías, y no el peronismo convertido como en los 90 en brazo ejecutor o en cómplice de las políticas neoliberales, como hoy aparecen siendo algunos de los dirigentes que, bueno, que ya todo el mundo conoce, que ahí citamos con sus nombres, y que son parte de la alternancia que el establishment imagina frente al ajuste, el descalabro y la caída del macrismo como oferta electoral en nuestro país, ¿no? Ricardo, ¿cómo está? Lucía lo saluda. Bien, bien.
Hace unas semanas acá en el programa hablábamos con Aníbal Pitelli, ex intendente de Chivilcoy, sobre la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Y él en una columna de opinión había expresado algo así como que la figura de la expresidenta ya trasciende los términos personales y que cobra otro valor simbólico, que se convirtió como en una especie de bandera o hasta de grito de guerra, junto con el vamos a volver, para quienes creen y creemos en otro modelo de país distinto al que propone el neoliberalismo. ¿Coinciden con esta lectura donde lo simbólico, en el caso de Cristina, empieza a desbordar la situación? Me parece muy interesante. Yo estoy convencido que los grandes liderazgos no nacen de una probeta, de una mesa de publicistas, encuestadores, sociólogos de ocasión que intentan diseñar una mercancía de consumo para las masas. Creo que los liderazgos son el producto de una compleja sedimentación de la vida popular, de la memoria histórica, de las luchas, de la experiencia, y que muy de vez en cuando surgen esos liderazgos, contados con los dedos de la mano. Podemos pensar en nuestro país, pero también podemos ver lo que ha sucedido en el resto de América Latina a lo largo de la historia. Cristina está dentro de esos liderazgos que ha tocado la vida social, popular. Su nombre, estoy convencido, y parafraseo a John William Cook, es el hecho maldito del país neoliberal contemporáneo. Creo que Cristina, su nombre representa una oposición real contra un poder destructivo que, insisto, desde hace 3 años viene avanzando de un modo implacable y misericorde sobre la vida de los argentinos y argentinas en su inmensa mayoría, y defendiendo exclusivamente los intereses de un sector tan pequeño que entrarían quizás en un salón de actos de una escuela, los pocos que hoy se benefician con un neoliberalismo salvaje, un endeudamiento tremendo y un entreguismo como pocas veces se vio en la historia argentina. Entonces creo que Cristina claramente, y estoy de acuerdo con lo que planteaba el exintendente de Chivilcoy, claramente expresa un caudal profundo de la vida popular argentina. Lo mostró el año pasado en elecciones muy complicadas, sin presupuesto para campaña, casi con una campaña invisible y con una persecución mediática inédita en la historia del país. Ricardo, usted sabe que igual la imagen negativa de Cristina es innegable, digamos, esto no podemos... Sí, pero yo no aspiro a... Pero la pregunta era justamente en cuanto a esto, realmente no se puede armar un frente donde, o no le parece que puede ser una alternativa, donde no sea Cristina quien encabece, sino que sea otra persona y que Cristina acompañe. A ver, creo que es una decisión que obviamente tiene que tomar Cristina. Sí. No veo ningún dirigente de envergadura que pueda hoy reemplazar a Cristina, sobre todo en el afecto popular. Hay que ser claros, hay una parte importante de esta sociedad que jamás votaría a Cristina, que tiene su subjetividad capturada por un dispositivo profundamente neoliberal, que en las democracias contemporáneas las inmensas mayorías no existen mayorías acotadas. Sí. La Constitución argentina dice que con el 40 más 1 y con 10 de diferencia, o con 45 más 1 se gana en primera vuelta, o que hay balotaje y en el balotaje se producen polarizaciones. Quien no toma riesgos, sobre todo cuando defiende causas populares, en realidad no las va a defender nunca, porque si no se toman los riesgos que hay que tomar, se termina negociando con los poderes reales. Yo sí creo que hay que ir a una confluencia, que sería magnífico que los distintos sectores que efectivamente hoy se diferencian de las políticas del gobierno de Macri, que no están dispuestos a votar este nuevo ominoso presupuesto que es la entrega definitiva al Fondo Monetario, creo que todos esos sectores que incluyen distintas alternativas dentro y fuera del peronismo deberían confluir para ir a internas abiertas. Yo creo que estaría muy bien que haya otras listas y que después de esas internas se confluya con el ganador. En lo personal, y me parece que en ese sentido Carta Abierta lo expresa bien en su última carta, el pedido de Cristina como candidata tiene que ver también con una lectura de lo que hoy se está disputando en la Argentina
y no creo que se gane una elección acompañando de una manera pasiva o simplemente diciendo, bueno, mejor lo menos peor que lo terrible, acompañando a un Massa, a un Urtubey, a un Pichetto, a un Bosio, a un Schiaretti. Me parece que ese sector, insisto, son parte de la estrategia del establishment para garantizar, frente a lo que me parece que va a ser el derrumbe del gobierno de Macri, para garantizar una continuidad de políticas que estén a favor de este sistema de acumulación. Creo que hoy en nuestro país el lugar de Cristina, obviamente el lugar del kirchnerismo como fuerza política, como trama identitario-cultural, es irreemplazable a la hora de construir una oposición genuina. Si Cristina decide que tenga que ser otro el candidato y apoya una candidatura que no sea la de ella, pero la perspectiva de que esa candidatura represente los intereses, insisto, de una oposición genuina en la Argentina, bueno, eso se definirá, yo creo que en muy poco tiempo. Ya no sobra demasiado el tiempo para imaginar lo que sucederá en el 2019. También hay que ver el nivel de persecución al que hoy está siendo sometida Cristina, un aparato judicial mediático funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con un nivel de violencia, insisto, que es inédito en la historia argentina, incluso con el fantasma de la quita de fueros, de la prisión. Creo que sería una decisión horrorosa, peligrosísima, que atentaría contra la paz social en Argentina. Argentina no es o no tiene la misma experiencia que Brasil. Lula está preso, entre otras cosas, porque no ha habido una movilización realmente significativa del pueblo brasileño, más allá de que en lo personal tengo una enorme expectativa en las elecciones que se abren en Brasil, de que gane el candidato de Lula, que tiene chances reales de ganar en un balotaje y cambiaría el escenario político sudamericano, del mismo modo que la asunción en diciembre de López Obrador en México marcan también un momento muy importante de los proyectos democráticos populares en nuestro continente. Pero si miramos la Argentina, creo que una decisión fatídica, como sería avanzar sobre la persecución de Cristina, incluyendo quita de fueros, prisión, sería dramático para la vida social argentina. Imagino tremendas movilizaciones populares, porque vuelvo a lo que intentaba responder cuando me hicieron la pregunta. El liderazgo de Cristina no es un liderazgo artificial, no de probeta, es un liderazgo profundo y genuino que ha tocado el alma de una parte no menor del pueblo argentino, y esa es la parte a la que uno convoca. Las miserias, los canallas, los ilusos, están en el interior de toda la sociedad. Si no, el capitalismo haría mucho tiempo que no existiría como sistema, si no lograse capturar las subjetividades, el sentido común de una parte importante de la sociedad y construir lo que alguna vez se llamó la servidumbre voluntaria. Hay que luchar por conquistar mayorías que garanticen en democracia ganar una elección. No es fácil, nunca fue fácil. Hoy es extremadamente difícil por el nivel de destrucción que ha generado un gobierno miserable como el del macrismo, produciendo una sensación de tristeza tremenda en la sociedad argentina, como pocas veces hemos visto. Había que retrocedernos a ciertos momentos de la dictadura, pero el daño es muy grande. Pero bueno, porque el daño es muy grande, tiene que estar a la altura de ese daño una fuerza, insisto, amplia, generosa en su construcción, que se enfrente al proyecto neoliberal en el país. Ricardo, muchísimas gracias por este tiempo con nosotros. Por favor, un abrazo. Hasta siempre. Ricardo Foster es filósofo y ensayista, integrante de Carta Abierta, que han presentado esta carta, proponiendo ya a Cristina como candidata.